que estamos estudiando, Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Capítulo 13. De hecho, el último versículo del capítulo 12 dice: deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimientos, se acabarán. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Procure alcanzar el amor. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque esta palabra, Señor, hoy tú la estás enviando a nosotros, tu pueblo. Y es nuestra confianza, Señor, como escuchamos decirte, que no regresará a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual la has enviado. Por tu Santo Espíritu, Señor, ayúdanos a ver lo que no vemos. Ayúdanos a entender lo que no entendemos. Ayúdanos a vivir lo que no vivimos. Porque para gloria tuya fuimos comprados con precio de sangre. Y por tu Santo Espíritu hemos sellados para vida eterna. Y te damos gracias, porque podemos llamarte Padre, y tú nos llamas hijos y herederos en Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien murió por nosotros, te pedimos esto, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y por siempre lo será. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Ahora unas 2 semanas, mi suegro venía en un camión de redilas con un cargamento de mangos, y a las 12:30 de la noche, el domingo, de este domingo anterior, pasando Tuxpan, de pronto con su compañero que venía manejando se les poncha una llanta y pierde el control, el camión de redilas se va de lado patinando un tramo de la carretera y termina con las llantas para arriba a las 12:30 de la noche. Y
comenta que inmediatamente pasa pegados a ellos un tráiler que iba a velocidad, pasa cerca de ellos, pero también comenta que tan pronto empezaron a salir, obviamente buscar salir porque quedaron de cabeza, inmediatamente vieron que gente se acerca, un carro se acercó y dejó prendidas las luces, gente de los campesinos que estaban por ahí a los lados de las carreteras llegaron enseguida a ofrecer ayuda. Y esto lo comento porque no es común que uno tenga conocimiento o vea accidentes. Sin embargo, en los últimos 10 días me ha tocado presenciar 3. Y repito, no es común que uno vea accidentes, y no accidentes graves. Pero gracias a Dios, pues mi suegro está entre nosotros este día. Gracias a Dios por la gente que se acercó a auxiliarnos inmediatamente y gracias a Dios, repito, los dos, él y su compañero están comiendo. El otro accidente me tocó verlo a unas cuadras de la casa aquí cerca y no lo vi directamente, sino lo que yo vi fueron 3 personas que estaban haciendo diferentes cosas, 2 albañiles, un señor que iba cruzando la calle, y lo que yo vi es que pararon lo que estaban haciendo y voltearon a una parte donde yo no alcanzaba a ver, porque era la vuelta de la cuadra, y en eso, como voy en el carro, volteo también a ver, pero yo vi que se quedaron nada más, yo iba despacio, y ellos vieron como un señor en una bicicleta se había caído, y no solamente eran 3, había 2 más allá que también, estaban más cerca del señor que estaba en su bicicleta caído, pero nada más eso fue lo que hicieron, vieron y se quedaron. Y de hecho yo pasé intencionalmente, pues dije, pasó alguna cuestión, obviamente soy médico y paso y meto mi carro en esa calle, aunque no iba para allá, pero... Sin embargo, lo que les quiero decir es que la reacción fue ver nada más, pero no correr, hacer algo por la persona que se está cayendo de su bicicleta, ver si algo le pasó, no. Todo el mundo expectante nada más, a ver. Y en cuanto voy acercando el carro al sitio donde estaba aquella persona, aquel hombre, lo veo que se levanta y como que voltea, pues ya sabes que es feo que se rían de uno, entre comillas. Mucha gente lo primero que hace es tratar de que rápido como que no pasó nada, pero sí pasó. El día de ayer, a media cuadra también, yo iba en una dirección y en el espejo retrovisor veo a un hombre que anda con una carretilla con un montón de maderas a la mitad de la cuadra. Y de pronto veo del espejo retrovisor que no puede controlar la carretilla con ese montón de maderas y se va y se cae, se va de lado y lo suelta, no le pasa nada, lo suelta. Pero también veo como 2 carros vienen y son muchas maderas, son muchas. Y en lugar de pararse y ayudarle, pasan cerca de él y pasan de largo y siguen su camino. Amados, esto sucede en las calles. El asunto es esto, el asunto es que en la época de la iglesia primitiva, en el 2º siglo después de Cristo, Tertuliano, que es uno de los padres de la iglesia primitiva, comenta en sus escritos que en aquellos tiempos a los cristianos se les llamaba cristiani, y la palabra cristiani, su significado es los que son de Cristo, cristiani, dice Tertuliano. Pero era tan la conducta de los cristianos que pronto les cambiaron el nombre a cristiani. En lugar de cristiani les cambiaron una letra, cristiani. ¿Y por qué les cambiaron esa letra a cristiani? Porque la palabra cristiani no significa los que son de Cristo. La palabra cristiani significa hechos de dulzura y bondad. Hechos de dulzura y bondad. Mira, ese es un cristiano, no, ya, él es un cristiano, es un varón de dulzura y bondad. Así se les conocía a los cristianos. ¿Sí? ¿Cómo te conoce la gente el día de hoy? ¿Cómo nos conoce el día de hoy a ti y a mí? ¿Sabe que somos cristianos porque decimos serlo?
¿Saben que somos cristianos porque nos ven cargando una Biblia? ¿Saben que somos cristianos porque tenemos que suspender cualquier cosa para ir a alguna reunión entre semana? O sea, ¿cuál es aquello que nos distingue? La iglesia de Corinto fue una iglesia muy bendecida. En el capítulo 12 vemos cómo el capítulo de los dones del Espíritu Santo está ahí en el libro de la primera carta a los Corintios. Y el apóstol Pablo escribe y reconoce todos los dones del Espíritu Santo que habían recibido esos cristianos. Pero también había una situación. La iglesia de Corinto tenía demasiados problemas. Demasiados problemas. Y por eso en el capítulo 12, hablando de todos los dones, los regalos especiales que Dios había derramado sobre esos cristianos, y en el capítulo 14 sigue hablando de eso, pero les hace ver cómo están usándolos equivocadamente en medio del 12 y del 14. Mete este capítulo que no tiene nada que ver con los dones del Espíritu. Y lo mete como una cuña ahí, porque ese cántico casi, ese poema casi, que habla del amor, es precisamente, nosotros podríamos aplicarlo a los corintios de esta manera. El amor, en el versículo 4 dice, el amor es paciente. Sin embargo, el amor entre los cristianos en Corinto no aguantaba nada, desesperaba. Algunos capítulos por ahí nos dicen que algunos estaban desesperados por comer y beber y se abalanzaba sobre los alimentos antes que los demás hermanos. El amor es impaciente. Así era el amor entre los hermanos en Corinto. El amor es bondadoso, no, el amor es maloso. El amor no tiene envidia, no, el amor tiene demasiada envidia. Y todas estas cosas que Pablo está diciendo es todo lo contrario a lo que la iglesia de Corinto estaba manifestando. Y por algo lo estaba poniendo ahí de parte del Señor. Porque eran los cristiani, eran los que debían de ser vistos con dulzura y bondad. Y la semana pasada hablamos de la primera característica del amor que nos menciona aquí el apóstol Pablo, y fue el ser pacientes. Y el ser paciente, el amor, cuando hablamos de la paciencia, ya lo analizamos a fondo la semana pasada, pero en una sola oración es el amor que nunca se da por vencido, que nunca se da por vencido, que espera al hermano, espera que madure, espera que cambie, espera que perdone, espera todo lo espera. El amor es paciente, el amor nunca se da por vencido. Pero el día de hoy quisiera que viéramos la siguiente característica del amor. Y la siguiente característica que nos da aquí en el versículo 4 es: el amor es bondadoso. El amor es bondadoso. Y la bondad en el cristiano es una respuesta natural a la bondad de la que ha sido hecho merecedor. O sea, nosotros hemos recibido una bondad que no merecemos. Es una bondad que ha sido decidida sobre nosotros. En Efesios 4, versículo 32, dice las Sagradas Escrituras, en Efesios 4, verso 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Amados, no hay más grande bondad recibida por cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, que aquel del cual éramos enemigos vino a amarnos, siendo enemigos suyos, aborreciéndolo totalmente con nuestras vidas,
pensando y buscando solo nuestros propios caminos. Sin embargo, Él nos amó y tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¡Qué gran bondad! Y por esa bondad que hemos recibido, es, o debería de ser, natural que en nosotros haya esa bondad que busque ser manifiesta también. Déjame hablarte algunas cosas respecto al amor bondadoso. Ese amor bondadoso lleva a un gozo genuino en las relaciones. La bondad dentro del amor cristiano lleva a un gozo genuino en las relaciones. ¿Por qué? Ya lo vimos la semana pasada. Si tu hermano es como una piedra en el zapato para ti, tú vas a aguantar, tú vas a ser paciente. Si tú percibes que tiene el Espíritu mismo de Dios que tienes tú, vas a esperar el tiempo y vas a amarlo, no importa cómo sea, no importa todas sus debilidades de carácter, tú vas a amarlo, vas a usar la paciencia que el Señor ha derramado en tu corazón por medio de Cristo. ¿Cuánto el Señor nos ama? Tanto que por sus misericordias no hemos sido consumidos. La iglesia actual, la iglesia del siglo XXI es perfecta. No, es la más imperfecta, tal vez que todas las que hayan ocurrido en la historia después de Cristo, cuando Cristo visitó la tierra. Sin embargo, la bondad de Dios, el bendecirnos a pesar de cómo somos, cómo nos portamos, a pesar de toda su bondad, nos llena y nos es suficiente. Y te digo esto, si esa misma bondad, ese amor bondadoso de parte de Dios, tú lo buscas dar como tú mismo recibes, tus relaciones, principiando en tu casa, van a ser gozosas. La bondad trae un gozo genuino, no un gozo hipócrita, un gozo genuino en las relaciones. Genuino, estoy diciendo, no hipócrita. La bondad trae un gozo genuino en las relaciones, y es porque no es algo tuyo, es algo que te ha sido concedido. La bondad es una forma de preocupación en acción hacia todo tipo de personas, en todo tipo de circunstancias. La bondad es una preocupación por actuar con todo tipo de personas. Escucha esto: en todo tipo de circunstancias. Para ti no hay uno que sea más y uno que sea menos, porque estás consciente que la misma sangre que corre por tus venas es la que corre en esa persona. Tenemos un problema con nuestra sociedad. Cuando te preguntan, o cuando conoces a alguien, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que se hace en una relación? ¿En qué trabajas? ¿Sí o no? O cuando son jóvenes, ¿y qué es lo que estudias tú? O sea, la gente piensa que es lo que hace. La sociedad te ha calificado, te ha enseñado a calificar a todos midiéndolos por lo que son o por lo que hacen. El problema es que no somos ingenieros, médicos, carpinteros, no somos eso realmente. Somos lo que hacemos con eso, lo que hacemos con nuestra capacidad de hacer un buen mueble de madera. Somos lo que hacemos con la capacidad de recetar o de construir un edificio. Eso somos, lo que hacemos con esa capacidad, pero no somos en realidad nuestra profesión. Nosotros no somos eso. Y la sociedad te ha tratado y te ha hecho ver que la gente vale por lo que tiene o por lo que es, entre comillas. Pero la bondad, el amor de Dios, ¿tú qué tenías delante de los ojos de Dios, sino solamente una sola cosa? ¿Cuál? Pecado. Sí, pecado. ¿Tú qué eras? ¿Quién eras? Sino únicamente enemigo de Dios. Aparte de ser su creación,
desobediente, aparte de su creación rebelde. Eso era lo que teníamos. Y ahí derramó su bondad por medio de Cristo en una cruz, de la peor manera, de la forma más cruenta. Amados, la bondad del amor realmente se preocupa por actuar. La bondad es acción, el amor es acción. Cuando hablamos y empezamos a hablar acerca del amor, vimos que había 15 verbos en griego, 15 verbos. No son emociones, sentimientos, ideas, no. Son acciones, son verbos. El verbo es acción. Y la bondad es acción. La bondad es ver la necesidad de quién, de cualquier persona, en qué momento, en cualquier tipo de circunstancia, sea en la calle, sea en tu oficina, sea en tu casa. Había un varón de Dios, no recuerdo el nombre, un pastor, que siempre que conocía a una persona se hacía esta pregunta: ¿de qué manera puedo ayudar a esta persona? Siempre su pensamiento era ese, primeramente, cuando conocía a alguien: ¿de qué manera puedo ayudarlo? El día que murió, la viuda recibió más de 1400 cartas agradeciéndoles por la vida de su marido, y en cada una de esas cartas le daban el por qué le estaban agradeciendo por lo que él había hecho por ellos. Más de 1400 agradecimientos por 1400 ayudas que dio, sin que nadie se las pidiera. Simplemente porque sabía que su papel en este mundo era eso, el darse. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Lo dio por nosotros. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es bondadoso. El amor de Dios buscó dónde estaba la circunstancia, dónde estaban las personas, el tipo de personas, y actuó y derramó a su Hijo aún ahí en la cruz. Aún a los que te han ofendido, aún a los que te han dañado, aún a los que han hablado mal de ti, sí, aún a ellos. Nosotros le escupimos en el rostro con nuestras acciones al Señor Jesús, y sin embargo entregó su vida por nosotros. ¿No tenemos que hacer lo mismo con nuestros enemigos? En Lucas 6, versículo 33, nos enseña nuestro Maestro, el Señor Jesús. Lucas 6, versículo 33. Dice la palabra del Señor: si haces bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienes? ¿Qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso para con los que, para con los ingratos y perversos. Él es bondadoso. Ese es el amor de Dios, bondadoso. Nosotros éramos ingratos y perversos, y nos amó con su bondad. Derramó su bondad al enviarnos a su Hijo. Derramó su bondad cuando su Hijo tomó nuestro lugar en la cruz. Derramó su bondad cuando decidió derramar toda la copa de la ira del juicio de Dios santo y justo sobre su Hijo, en vez de derramarla sobre nosotros. Derramó su bondad. Cuando Cristo fue visto
criticado, burlado y atacado. Durante su tiempo que estuvo en la tierra, derramó su bondad. Cuando Cristo resucitó de los muertos y no nos dejó solos, sino que nos envió otro Consolador y derramó su Santo Espíritu con su amor en nuestros corazones, derramó su bondad en nosotros. ¿Acaso no debe esa bondad del amor de Dios rebosar como un vaso que le llenas de agua y que no paras de llenarlo y no paras y debe de derramarse y alcanzar a otros? ¿Acaso no es así el amor eterno y suficiente para toda necesidad? La bondad implica, en el griego la palabra bondad significa ser útil, ser ayudador, buscar hacer algo por alguien. Eso es parte del significado de la palabra bondad: útil, ayudador, buscar hacer, ver más allá de uno mismo. Amados, cuando estamos en Cristo, cuando llegamos a conocer el amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio de Cristo y su palabra, nosotros entramos a un estado de esclavitud por amor, a un estado donde lo único que queremos es lo mismo que nuestro Señor Jesús quiso aquí en la tierra: que se haga la voluntad de mi Padre y no la mía. Busca primeramente el reino de Dios sobre tu vida y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser dadas por añadidura. Tú no tienes que buscar otra cosa. Tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por consecuencia. Y si Él hizo esto, derramar su bondad en ti, ¿acaso no es lo mismo que debemos de hacer con los demás? ¿Acaso no debemos también de buscar las oportunidades de ver más allá de nuestros propios ojos? Amados, dejemos al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice la palabra en Efesios 4. Vistámonos del nuevo hombre, renovemos nuestro entendimiento, como dice Romanos 12. Renovemos, no nos conformemos a los pensamientos que teníamos antes de conocer las misericordias de Dios. Necesitamos ver más allá de nosotros mismos. Hay demasiadas oportunidades. ¿Para qué? Para hacer el bien sin esperar ninguna recompensa. Amados, el mundo se comporta así: te doy, me das. Te doy, me das. Tienes un compromiso conmigo. En el sistema más abierto se llama corrupción. En el sistema social se llama conveniencia. Pero al final de cuentas es un te doy, me das, es un intercambio. Amados, Dios no nos dio porque le diéramos algo a Él. Nos dio sin que tuviera que darnos. Y eso es lo que hace el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene una cabeza, se llama Jesús. Y si eso es derramado en nuestros corazones, amados, eso es lo que el cuerpo debe dar en este mundo de tinieblas. Fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a ser la sal de la tierra, porque este mundo se está corrompiendo y está a punto de ser muerto eternamente. Necesitamos ver oportunidades de hacer el bien sin esperar nada, hallar las necesidades de los demás y actuar en esas necesidades. Y te digo por qué. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el motivo para buscar hacer una obra, una buena obra, un acto de bondad del amor de Dios? El único motivo es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No hay más. Los motivos deben de ser puros, amado. Puros. No necesitamos admiración de nadie. Aquel que tenía todo para aborrecernos nos amó.
aquel que tenía todo para odiarnos por toda la eternidad, nos compró, aquel nos tomó, aquel nos lavó de todas nuestras inmundicias, aquel nos llevó a sentarnos en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Amados, somos llamados a mostrar la bondad del amor de Dios hacia los demás. En primera de Juan, capítulo 4, dice la palabra del Señor, primera de Juan 4. Primera de Juan 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual debemos amarnos unos a otros? Uno solo. Porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios. Fíjate bien, te está hablando del amor con motivos puros. No te está hablando de ese amor contaminado por la concupiscencia de la carne, ese amor contaminado por las lujurias de la pasión del hombre, ese amor contaminado por el pensamiento de la sociedad, ese amor gobernado por el príncipe de la potestad del aire. No te está hablando de ese amor egoísta, ese amor hipócrita, ese amor falso, ese amor hueco, ese amor que siempre buscará lo suyo propio, y la gloria llamada vana gloria por el mismo Dios en su palabra. Vana gloria. Amados, amémonos, dice primera de Juan 4:7, unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama de esta manera, por supuesto, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, para que vivamos por medio de Él. Por eso es tan significativo Gálatas 2:20, y lo he dicho una y otra vez, y por supuesto ya lo sabemos de memoria. Yo juntamente con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si no, en vano habría muerto Cristo. Eso es el motivo. El motivo es porque Dios es amor y vivimos por medio de Cristo. Por medio de Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria para muchos. Versículo 10, volvemos a 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué? Acción. Vio nuestra necesidad y atendió nuestra necesidad. Envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El único que podía arreglar nuestra deuda de pecado delante de Dios, Cristo Jesús, nuestra propiciación por nuestros pecados delante del Santo. Amados, si Dios así nos amó, dice el versículo 11,
también nosotros debemos amarnos. Debemos amarnos unos a otros. Ahora, te estoy diciendo, esto tiene que empezar en casa. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Primeramente, si la bondad de Dios ha sido derramada en tu corazón, la bondad de Dios tiene que ser derramada en tu esposa, en tu esposo, en cada uno de tus hijos. Porque primero se empieza por la casa. No puedes decir, pero es que tengo tantas cosas que hacer en la iglesia, o tengo tantas cosas que hacer en el trabajo, o tengo tanto amor que dar, que tengo que ir a buscar un depósito de ese amor. No, primeramente deposítalo en tu casa. Dice la palabra del Señor en el versículo 19, ahí mismo en 1 de Juan 4, verso 19. Nosotros amamos. Nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Fíjate bien cómo lo dice, nosotros amamos. Fíjate bien lo que no dice. ¿Cuántas veces hemos aprendido este versículo? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad que sí? Pero ¿qué está diciendo aquí? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ahora ve el contexto en el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es un qué? Mentiroso. ¿Te fijas? ¿Con qué se está refiriendo entonces el versículo anterior? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No, dice, nosotros amamos. Nosotros podemos dar ese amor de bondad aún a los que nos aborrecen, porque Él nos amó cuando nosotros lo aborrecíamos. Y aquel que no puede amar a su hermano, dice aquí, ¿es un qué? Mentiroso. Cambia un poquito el sentido de este pasaje, sí o no, viéndolo así, en unión, dos versículos. No sacando un versículo fuera de contexto, sino en el contexto que lo está diciendo Primera de Juan. Por supuesto que sí, cambia demasiado, porque nos pone un compromiso. Qué fácil es amar a aquel al que no vemos. Qué difícil es verle la cara a aquel que nos ha escupido y amarlo como quiera, y servirle un vaso de agua cuando lo pide, y servirle una comida cuando le está necesitando. Amados, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Versículo 21. Y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. No está diciendo que solo los hermanos amables, no está diciendo que solo los hermanos que nos aceptan, no está diciendo que solo los hermanos que nos caen bien, no está diciendo que solo los hermanos que nos sirven, está diciendo a nuestros hermanos. Por supuesto, el énfasis es, si el amor de Dios tiene que manifestarse primeramente en casa, con nuestra esposa, esposo o hijos, obviamente después de la casa, ¿qué sigue? Sino la familia con la cual pasaremos la eternidad a los pies del único que merece gloria. La familia en la fe. Amar a nuestra familia en la fe, a nuestros hermanos. Tú tienes un montón de familia en la sangre. Es más, tienes hermanos y hermanas en la sangre como yo, que no son nuestros hermanos, porque no están hasta este momento manifestando que estarán en la eternidad, sino todo lo contrario. Y sin embargo, puedes ponerlos a ellos en prioridad por encima de tus hermanos en la fe, simplemente porque son de tu sangre. Amado, por favor, lee bien tu palabra, abre tu corazón a la bondad de Cristo. Ustedes y yo sabemos lo que dice la palabra, que tengamos preferencia
sobre los de la casa del Señor. Sin embargo, nos gustan los aplausos y los reconocimientos, nos gustan las flores y las alabanzas, nos gustan todas esas cosas que el mundo nos tiene acostumbrados y preferimos aún. Porque llega la familia exactamente el día del Señor y trae unos ricos tacos. Y tú, en lugar de decirle, discúlpame, pero tengo que celebrar a Cristo, siendo que esa persona sabe que ese es el día que celebras a Cristo en unión con la familia eterna, sin embargo, tú le dices, adelante, vamos a comer. O sea, ni siquiera le das testimonio de lo importante que es el amor de Dios y el amor con los hermanos de la fe. Ni siquiera le dices, ¿sabes qué? Qué bueno que llegaste ahorita, vamos a dejar esto, vámonos a la reunión, me acompañas y luego calentamos. Amados, el amor de Dios tiene diferentes caras. Y Él lo que ve no es lo que hacemos, sino lo que hay en los motivos ocultos de nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros, o es otra clase de espíritu que está moviéndonos a hacer las cosas. Romanos 13, versículo 8, dice la palabra de Dios. Romanos 13, verso 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. No deban a nadie nada, sino solamente deban de amor, amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Estamos viendo que amar es no solamente no hacer el mal, sino aún hacer el bien, aún a los que han hecho el mal a nosotros. Porque tenemos ejemplo en Cristo. Eso es, amados, eso es vivir. Estamos viendo lo que es la vida cristiana, no la ficción. No estamos viendo la moda del cristianismo, no, amados. Estamos viendo la vida de Cristo en su iglesia. Estamos viendo la vida que fluye desde la cabeza, que es Cristo, a lo largo de cada miembro del cuerpo de Cristo, hasta el último de los miembros. Amados, tenemos que amar porque somos de Dios y el amor del Señor nos impulsa. 2 Corintios 5, versículo 14 dice así la palabra del Señor. 2 Corintios 5, verso 14. El amor de Cristo nos apremia, el amor de Cristo nos empuja, el amor de Cristo nos lleva a, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el amor. Esta es la bondad del amor de Dios. No vivir más para ti, sino vivir para los otros. Amados, esta es la bondad.
Esta es la bondad, y lo dice con mucha claridad aquí. El amor de Cristo es el que nos impulsa, el amor de Cristo es el que nos apremia, el amor de Cristo es el que nos pone límites de no buscar el mal del otro, sino siempre el bienestar. Es el que nos lleva adelante el amor de Cristo. No es algo nuestro, amados, no es algo de la carne. Tu carne siempre se va a oponer a la voluntad divina, pero por eso tenemos, según Gálatas 5, el Espíritu Santo nos fue dado. ¿Por qué nos fue dado? Para no hacer lo que queremos hacer. El Espíritu Santo nos va a guiar a agradar al Padre, a honrar al Hijo, a obedecerlo en todo. El Espíritu Santo va a producir en nosotros un fruto que tiene diferentes características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, control, dominio propio, templanza. Amados, es el Espíritu Santo en nosotros, no es algo natural, es algo totalmente sobrenatural. ¿Quieres milagros? ¿Quieres imponer manos y ver sanados, pero tu corazón apesta de orgullo? ¿Quieres orar en lenguas, pero sin embargo no puedes orar por tus enemigos? ¿Quieres amar como el mundo ama? No tienes nada que estar haciendo llamándote cristiano. Es la realidad, amados, es la realidad bíblica, es la realidad del Señor, es la realidad. Y necesitamos confrontarnos con nuestra propia realidad, cada uno de nosotros. Obvio que tenemos que tener algunas precauciones en esta clase de manifestación del amor, en esta característica del amor. Por ejemplo, algunos cuidados que debemos de tener cuando servimos a otros. Tengamos en cuenta que no hemos de suplir todas sus necesidades. Amados, no somos Dios, no somos Dios, no somos el Mesías. Entonces, cuidémonos de no dar la apariencia de que podemos con todo, porque no podemos. La verdad es que no podemos. Cuidémonos. No hemos de suplir cada necesidad que veamos. Otro cuidado es que al servir a una persona del sexo opuesto, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que hay relaciones afectivas peligrosas. En una relación con una persona del sexo opuesto, cuando le haces un favor, y sobre todo si es del mundo, y no se diga también dentro de la iglesia, porque tú y yo sabemos como hermanos han llegado a pecar contra Dios abiertamente. Tenemos que tener cuidado hasta dónde y de qué manera podemos mostrar la bondad del amor de Dios a personas del sexo opuesto, porque las relaciones afectivas se pueden volver peligrosas. Una cosa es amar a tu hermano o hermana como hermano en la fe, pero otra cosa es dejar que nuestra carne empiece a ver otras cosas, de lo cual no estamos ninguno de nosotros exentos. Tú y yo sabemos lo que dice 1 Corintios 10: aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Otro cuidado que tenemos que ver es esto: que si nosotros estamos haciendo demasiado afuera de nuestra casa y nuestra casa está sufriendo por eso, ya nos volvimos en candil de la calle, oscuridad en la casa. Ya nos volvimos en eso. El primer o la primer depositaria de amor bondadoso debe ser tu esposa, tu esposo. El primero, después tus hijos, y después los hermanos en la fe, y después todo el mundo. Pero en ese orden, amado, sí, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo las cosas con una motivación que se está corriendo hacia el ser visto y reconocido. Tenemos que tener otro cuidado. Algunas personas tratarán de exigirnos más de lo razonable. Algunos hermanos en la fe tratarán de exigirnos más de lo razonable.
A mí me ha llegado, hermano, mire, yo necesito 6,000 pesos para mañana. Me los presta y yo se los pago la semana que entra, hermano. No, discúlpame, no los tengo. No tengo 6,000 pesos. Ni aquí, ni en la casa, ni en el banco, no los tengo. Y te estoy diciendo la verdad. Ten estos 500 pesos. Si necesitas 6,000, el Señor te provea para lo que necesitas. Ten estos 500 pesos. Ah, hermano, se los voy a regresar. No, no te los estoy prestando. Ten estos 500 pesos y que Dios te bendiga y que te permita conseguir lo demás. Yo no tengo, y te doy lo que tengo, te lo doy. O sea, pero no voy a mostrar o a dar más de lo que puedo. O sea, tenemos que cuidar, porque mucha gente va a tratar de exigirnos más allá de lo razonable. Y cuando tú has ayudado a hermanos o hermanas, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Se molesta cuando no puedes ayudarlos, porque no entienden que no puedes. Creen que no quieres ayudarlos esta vez. Tenemos que prever esto. Puede pasar. No siempre podemos ayudar. No siempre, no todas las cosas están a nuestro alcance el ayudar. Y habrá muchos que se molesten cuando no hagamos lo que quieren, o cuando nos neguemos a hacer lo que piden. Pero es que, hermano, ustedes, quiero que por favor vaya y hable con mi pastor esto y ya. No lo voy a hacer, porque bíblicamente tú tienes que hablar con tu pastor esto. Pero es que, hermano, usted me ha dicho siempre que cuente con usted. Amado, la Biblia está por encima de lo que yo te pueda decir. Y tú estás malinterpretando y manipulando aún mis palabras. Y te digo una cosa, esto es contrario a la palabra de Dios. Nuestra máxima autoridad es la palabra. Aún a personas que amamos, de pronto tenemos que amonestarlas, reprenderlas, exhortarlas. Y si están bajo nuestra autoridad espiritual, aún debemos disciplinarlas, como dice la palabra. Pero cuando los disciplinamos, lo hacemos con amor, considerándonos a nosotros mismos que podemos estar en sus zapatos. Y sin embargo, hay hermanos que no les va a parecer y que no están dispuestos a aceptar tu disciplina. Y no es tu disciplina, es la disciplina un acto de bondad, de parte de amor, que a veces tenemos que recibir los creyentes. La disciplina es un acto de la bondad del amor de Dios. Pero sin embargo, la carne no lo quiere ver así. Otro cuidado que tenemos que ver es que no pensemos nada más en cuánta gratitud vamos a encontrar por nuestros actos de bondad. No. Prepárate para la ingratitud. Prepárate para que te den la espalda y para que se volteen y para que te dejen hablando solo. Prepárate para la ingratitud. Así lo hicieron con Cristo, que no lo vayan a hacer contigo. Prepárate y no vas a tener problema de salir lastimado. Prepárate para que tus hermanos sean como aquel leproso en Lucas 17 del 12 al 19. Ustedes saben, Jesús sanó ¿a cuántos leprosos? Y sin embargo solo uno regresó agradecido. Si se lo hicieron al Señor, que no te lo vayan a hacer a ti. Prepárate para la ingratitud. Prepárate al malestar que pueda producir en ciertas personas si tú disciplinas a otras. Prepárate para que otros te vean feo. Prepárate para que otros te digan, pero es que no fue para tanto, si nada más robó 15,000 pesos en su empresa y no quiso regresarlos. Prepárate, pero no fue para tanto, porque nada más estuvo 3 meses en adulterio. Prepárate, porque te van a decir que no es para tanto. ¿Cómo lo vas a sacar de este servicio si es un tremendo predicador? Prepárate para ser juzgado. Y cuidémonos de crear dependencia en las otras personas, en nosotros. Cuidémonos mucho de eso. Nosotros no somos el Mesías, ya lo dije. Nosotros no podemos resolver las cosas. Podemos dirigirlos a aquel que sí lo resuelve todo. Pero tenemos que cuidar, porque a nuestra carne le encanta ser reconocida, ser buscada,
le encanta nuestra carne y tenemos que cuidar de que la dependencia de ese hermano en la fe no se apuesta en cada uno de nosotros, sino en el Señor, quien derrama su amor en nosotros para esa situación del hermano. Son cuidados que debemos de tener. ¿Para qué? Para mostrar el amor, la bondad del amor. Y cuando estemos viviendo estos, amados, entonces vamos a tener un gozo genuino en cada relación que establezcamos con hermanos o aún con la gente del mundo. Y ellos dirán, esa persona es diferente. Esa persona es diferente y tú y yo sabemos por qué. Somos cristiani, no cristiani. Nos gozamos en que el amor de Dios haya sido derramado en nuestros corazones y por eso podemos también derramar el amor bondadoso de Dios en cualquier persona, en cualquier circunstancia en que lo necesite y donde nosotros estemos ahí por causa de los perfectos planes y buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Pónganse de pie conmigo, por favor. Y quisiera que no solamente oráramos acerca de esto, sino que la bondad más grande del amor de Dios, por supuesto, está en Cristo, muriendo por nuestros pecados. Y vamos a tomar Santa Cena, que es un mandato de parte del Señor y es un privilegio para su iglesia. Por lo tanto, debemos de hacerlo como lo dice el Señor. De manera que el que coma, dice la palabra de Dios, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Esa es una palabra que el Señor se la dio al mismo pueblo de Dios, de la iglesia de Corinto. ¿Por qué lo hizo? Porque es la única porción en la Escritura donde